¿Cómo se estudian los puntos de corte con los ejes en una función? Mirad, esto es relativamente sencillo. Aquí os he puesto el dibujo general, una función, bueno, pues normal, ¿vale? Sin grandes... No nos llama en gran medida la atención. ¿Cuáles son los puntos de corte con los ejes? Pues evidentemente aquellos que atraviesan los ejes, tanto el eje X como el eje Y. Observad, ¿qué pasa con los puntos de corte con el eje de las X? Yo aquí os he puesto una función que tiene muchos, ¿vale? ¿Qué tienen todos en común? Pues que la coordenada Y tiene el valor 0, lógicamente, porque el eje X marca todos los puntos cuya coordenada es Y. Puede haber un montón, lo estáis viendo, en este caso menos 4, 0, menos 1, 0, 2, 0, vale. ¿Qué pasa con los puntos de corte con el eje Y? Si os fijáis, según la idea de función, solo puede haber un punto de corte con el eje Y, porque recordéis que para un determinado valor de X no puede haber varios puntos. Por lo tanto, en este caso es el punto 0, menos 1. ¿Y qué tiene de característico el punto de corte con el eje de las Y? Pues que la X en ese punto vale 0. Muy bien, pues eso es lo que nos va a servir para estudiar, cuando tengamos la expresión algebraica, es lo que nos va a servir para estudiar esa función, sus puntos de corte. Yo aquí os he puesto otros 3 ejemplos de funciones gráficamente para que veáis cosas que nos pueden pasar. Nos puede pasar que no haya puntos de corte con el eje de las X, por ejemplo, mirad esta parábola, cuyo vértice está por debajo en el cuarto cuadrante, ¿vale? Solo tiene punto de corte con el eje de las Y. Fijaros en esta recta, las rectas sí que tienen 2 puntos de corte, uno con el eje X y otro con el eje Y. Bueno, no siempre, porque fijaros en esta otra, una recta que pasa por el origen de coordenadas, tiene un único punto de corte, ¿lo veis? El 0, 0. O esta parábola, cuyo vértice está en el eje, también en el origen de coordenadas, tiene un único punto de corte, que también es el 0, 0. Es decir, veis que se pueden dar muchas situaciones. Por definición, diremos que los puntos de corte con el eje de las X son aquellos en los que la Y vale 0 y puede haber múltiplos. Puntos de corte con el eje de las Y, vamos a decir, en vez de puntos, vamos a decir punto de corte con el eje de las Y, aquel en el que la X vale 0 y solo puede haber uno, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando lo estudiemos algebraicamente? Yo os he puesto aquí 4 ejemplos, ¿vale? Por sistema se hace siempre de esta manera. Tengo una función, y, f de x, 3x más 7. Esto es una recta, lo identificamos como una recta. Ax más b, la pendiente y la ordenada en el origen. Perfecto. Cuando hacemos los puntos de corte con el eje x, hacemos que la y valga 0, es decir, tenemos que igualar la expresión algebraica a 0. Despejamos la x y ya tenemos el punto de corte. Cuando la y vale 0, la x vale menos 7 tercios. El punto es el punto menos 7 tercios. Muy bien. ¿Cuál es el punto de corte con el eje de las y? Hago que la x valga 0. Pues lo único que tengo que hacer es sustituir el valor 0 en la función. Perfecto. 3 por 0 más 7. La y vale 7. El punto es el 0, 7. Fijaros, ¿recordáis la ordenada en el origen? La ordenada en el origen era el punto de corte de la función en el eje y. Efectivamente, el punto 0, 7. ¿Recordáis cuando hacíamos las rectas? Muy bien. Vamos a esta otra. Es una función cuadrática, una parábola. ¿Cuál es el punto de corte con el eje de las X? Hago que la y valga 0. Sustituyo, igualo a 0 la función y despejo. ¿Qué me pasa aquí? Es una función cuadrática, despejo y me salen la raíz cuadrada de 2, la positiva y la negativa. Luego, ¿cuántos puntos de corte va a haber en esta función? Que es una función cuadrática, que es una parábola. Hay 2 puntos de corte. Raíz de 2, 0 y menos raíz de 2, 0. ¿Cuántos va a haber con el eje de las y? Solo uno. Hago que la x valga 0, sustituyo el valor 0 y es igual a 2 por 0 al cuadrado menos 4, por lo tanto la y vale menos 4. El punto es el 0, menos 4. Ya tengo los puntos de corte con el eje de las x, que son 2, y el punto de corte con el eje de la y, que es 0, menos 4. Otra función cuadrática. Hago los puntos de corte con el eje de las x. La y vale 0, igualo a 0 y despejo. ¿Pero qué problema tengo con este despejado? Este despeje de aquí. Pues que la raíz cuadrada de menos 1 no existe, por lo tanto, esta función no tiene puntos de corte con el eje de las x. ¿Vale? Bueno, no pasa nada. Voy a ver qué pasa cuando hago los puntos de corte con el eje de las y. Cuando la x vale 0, sustituyo y es igual a 0 al cuadrado más 1, 0 al cuadrado más 1, la y vale 1, luego el punto es el 0, 1. Pensad, ¿en qué situación de las que tengo aquí arriba estaría aquí? Pues este, por ejemplo, podría ser este caso de aquí. No hay puntos de corte con el eje de las x, solo hay punto de corte con el eje de las y, ¿vale? No es exactamente el mismo, pero sería una situación parecida a la de este. Y por último, os voy a poner una función racional muy sencilla. Puntos de corte con el eje de las x, la y vale 0, igualo 1 partido de x a 0. ¿Hay alguna posibilidad de que 1 entre un número de 0? No hay ninguna posibilidad. Luego no hay ningún punto de corte con el eje de las x.
puntos de corte con el eje de las y. Hago que la x valga 0, 1 partido de 0 es infinito. La y infinito, tampoco hay puntos de corte con el eje de las y, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una situación en la que no hay ningún punto de corte con los ejes. Y algunos preguntaréis, ¿y qué función puede ser esa? Os voy a dibujar aquí en chiquitito, para que os hagáis una idea de cómo puede ser una función así. Hay funciones a las que le pasa cosas como esta. Y no cortan ni el eje de las x, ni el eje de las y. Si nos da tiempo lo veremos más adelante. Hasta luego.